Buenas noches, vamos a continuar con el numeral 7, la finalidad del destino. ¿Quién quiere leer? Yo leo documento 106. La finalidad del destino. Algunas de las dificultades al formar conceptos de la integración de la realidad infinita son inherentes al hecho de que dichas ideas comprenden algo de la finalidad del desarrollo universal, un tipo de realización experiencial de todo lo que puede ser jamás. Y es inconcebible que la infinidad cuantitativa pueda jamás tornarse completamente real en finalidad. Siempre deben quedar posibilidades no exploradas en los tres absolutos potenciales que ninguna cantidad de desarrollo experiencial podría agotar jamás. La eternidad misma, aunque absoluta, no es más de absoluta. Ok, gracias. Aquí hablan de integración y acá se acuerdan que el uno era la asociación primaria, que es la asociación de los integrantes de Dios el septo. Y luego aquí seguía integración secundaria, luego asociación terciaria, integración cuarta, asociación quinta, integración sexta, y aquí vuelven a hablar de integración, integración de la realidad infinita. Dice, son inherentes al hecho de que dichas ideas comprenden algo de la finalidad del desarrollo universal. Ujú. O sea, para estudiar esas etapas hay que referirse a la finalidad, al menos hasta donde se ve actualmente lo que sería la finalidad. Un tipo de realización que yo diría que esto es como descubrimiento. Voy a mirar el de inglés. de- eh, Experiencial de todo lo que puede ser jamás. Ujú. O sea, que hay que imaginarse todo lo que es posible que llegue a ser. Y es inconcebible que la infinidad cuantitativa pueda jamás tornarse completamente real en finalidad. Ok, o sea, el infinito realmente no se puede lograr, diría yo. O sea, uno puede imaginarse el infinito, pero yo entendería aquí que uno puede ir contando y contando, pero realmente no se puede imaginar que pueda terminar realmente de contar. Siempre deben quedar posibilidades no exploradas en los tres absolutos potenciales, que ninguna cantidad de desarrollo experiencial podría agotar jamás. La eternidad misma, aunque absoluta, no es más que absoluta. Aquí cabe ese ejemplo que nos pusiste sobre el... Sí, del medio medio. Exacto. Sí. Nunca se va a completar. Eh, de que puedes ir contando. A ver, esto, que puedes ir sumando uno más un medio más un cuarto.
más un octavo. Pero en este cuadrito de la derecha nunca vas a cubrir el punto superior derecho. Entonces el infinito lo puedes filosóficamente tal vez postular que eso ya es un misterio en cierto sentido, porque siendo finitos que podamos concebir, así no lo podamos alcanzar, la idea del infinito, eso es muy raro. Pero la experiencia y el desarrollo y el crecimiento que nosotros tenemos es como ir haciendo esta suma, son pasos finitos, un número finito de descubrimientos, de experiencias. Entonces, realmente no parece que con una aproximación de cosas finitas puedas llegar algún día realmente al infinito. Pero nos habla de una, de una finalidad, ¿cierto? O sea, lo entiendo como un propósito. También podría significar que es un proyecto dentro del infinito. Entonces, solamente estamos completando ese proyecto dentro del infinito. Si miramos cómo decir los números, podríamos pensar que entre el 2 y el 3 también hay una cantidad de opciones. Sí, en inglés dice finality. Yo- sí, yo creo que finalidad está bien traducido. Puede ser el fin de todo o el objetivo de todo. Sí, Habría que mirar las acepciones en inglés de porque fin. habla algo de la finalidad del desarrollo universal, un tipo de realidad experiencial de todo lo que puede. Pero está hablando de solamente eso. Podría haber otras opciones, hasta el infinito de opciones. Acá sí por encima en Google, aunque lo ideal sería ir al diccionario de los años 20. Dice, finalidad es el estado o cualidad, esto estoy leyendo en inglés, de estar completo, concluido e inalterable o inmutable. Describe un resultado que está permanentemente asentado, dejando eh, o sin dejar espacio más bien para debate adicional, apelación o alteración. Dependiendo del contexto, finality puede tener o tomar diferentes significados. Uso general. Se refiere al final definitivo de algo, por ejemplo, the finality of death, o sea, la finalidad de la muerte, o closing a door with finality, cerrando una puerta de manera final, o sea, ya de manera decisiva. En ley o, o derecho, el principio de que los procedimientos legales deben en algún momento o eventualmente llegar a un fin que los concluya. Una vez que un juicio final o una orden se hace, no puede estar siendo reabierta continuamente o apelada. Y de esa manera se provee un cierre para las partes involucradas. Bueno, en tecnología y en cripto esto ya es más moderno, no vale la pena irse por ese lado. Entonces es como una conclusión, como, mira que no se refiere a propósito, sino a la idea de un cierre. Pero sí es el cumplimiento de un propósito, porque está hablando la finalidad del desarrollo universal. Es el cumplimiento más del propósito. Pero puede ser el final del Por desarrollo eso, universal. sí, Es sí. decir, no,
O sea, claro que coincide con llegar a algún propósito que tenía todo, pero el finality me parece que se refiere es más al cierre ya al final. Como una finalización en vez de finalidad. Porque, sí, porque en inglés es eso, es el final de algo o el principio legal de que todo debe tener un fin que lo concluya. Entonces es que pues este título es muy fuerte porque está diciendo el fin del destino, mejor dicho. Se cumplió todo y ¿qué sigue? Y por eso acá dicen, es inconcebible que la infinidad cuantitativa, o sea, que lo que cuantitativamente es infinito, infinito en cantidad, mejor dicho, pueda tornarse real en finalidad. Vamos acá en inglés, esa partecita como dice, pueda, eh, pueda alguna vez descubrirse o realizarse completamente en finalidad. Yo entiendo ahí como ya en la práctica ser llevado bueno, aquí realize podría ser sin realizarse, llevarse a la práctica completamente en su finalidad. Sí, o sea, a ti te pueden decir, tienes derecho a decir infinitos números y puedes empezar a decirlos, pero eso no significa que vayas a ser capaz de decir todos los números. Sí. Y es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, es que si los absolutos de potencial son infinitos, ¿cómo pueden agotarse? ¿Cómo podemos llegar a agotar? Siempre deben quedar posibilidades no exploradas en los tres absolutos potenciales que ninguna cantidad de desarrollo experiencial podría agotar jamás. Y este último, la eternidad misma, aunque absoluta, no es más que absoluta. Es como pensar que si se llegara a esa finalidad, a ese desarrollo de todos los potenciales, lo infinito dejaría de ser infinito y volverse finito. Sería un argumento por contradicción el que tú expones, que si se pudiese realmente agotar, entonces es que no era infinito. Entonces no hay infinito. Ujú. Pero suponemos que ese no es el caso, sino que efectivamente son Que, infinitos. que efectivamente son infinitos. Ujú. Este último, la eternidad misma, es absoluta. Sí, aquí no sé a qué eternidad se refieren, si a la duración infinita de tiempo o a la ausencia de tiempo. Creo que sería en este contexto a la duración infinita de tiempo, que es absoluta, pero no es más que absoluta. La eternidad Que se misma. refiere a que no se pueden contener los desarrollos de los absolutos ahí en el tiempo, aunque sea eterno.
Pues, avanzamos y miramos a ver qué más. Sí, Pronto Sí. ahorita nos regresamos a ver qué. ¿Quién quiere leer el 2? Chiquito. Aún un concepto hipotético de integración final es inseparable de los frutos de la eternidad no cualificada y es por lo tanto prácticamente no alcanzable en cualquier momento futuro concebible. Integración final. Sí, bueno, ese es el concepto del que estamos hablando, ¿no? Sí, del mismo Concepto párrafo. hipotético de integración final es inseparable de los frutos de la eternidad no cualificada. Bueno, es como lo mismo que estábamos diciendo. sí, Es como decir, en cualquier momento futuro, por lejano que sea, si empiezas a contar desde el uno, no habrás acabado con todos los números. mm, Tiene todo esto que ver mucho con el tiempo, ¿no? No tanto con el espacio, sino que aquí el factor es el tiempo. sí. Bueno, ya vamos a ver qué más nos dicen, porque esto obviamente es al menos como la primera aproximación, ¿no? Vamos a ver qué acotaciones o qué contraargumentos presentan más abajo. Este está más gordo. Mm. Lee, Hola, Carito, buenas noches. Hola, hola, buenas Carito. noches, ¿cómo me les va? Carito. Hola, ¿Cómo Bien, van? Yo aquí bien. bien. entrando tarde porque tuve mucho trabajo y hasta ahora me desocupo. No te afanes aquí hablando del infinito Ah, bueno, y más allá. nada más y nada menos que el infinito. No Y hay como no, problema con el tiempo. y como no Es se va a correcto. acabar nunca, siempre nunca Nunca es va a tarde. caer de herido, nunca es tarde. Entra a buen tiempo. Bueno, ¿quién lee el 3? Pero eso porque yo no A ver, estoy viendo. a ver, lo leo yo entonces. Las deidades que constituyen la Trinidad del Paraíso establecen el destino por su acción volitiva. El destino se establece en la vastedad de los tres grandes potenciales, cuya absolutez abarca las posibilidades de todo desarrollo futuro. El destino se consume probablemente por la acción del consumador del destino universal. Y este acto tiene probablemente que ver con el supremo y el último en la Trinidad absoluta. Todo destino experiencial puede ser comprendido por lo menos parcialmente por las criaturas experienciales, pero un destino que hace impacto con los existenciales infinitos es difícilmente comprensible. El destino en la finalidad es un logro existencial, experiencial, que parece comprender el absoluto de deidad. Pero el absoluto de deidad mantiene una relación de eternidad con el absoluto no cualificado por virtud del absoluto universal. Y estos tres absolutos experienciales en posibilidad son efectivamente existenciales y más siendo ilimitados, sin tiempo, sin espacio, sin límites y sin medida, verdaderamente infinito.
Quisiera expresar, pero no me sale nada. Después yo no arregló con renglón, sino así, no, ni idea. Sí. Bueno, en los dos párrafos anteriores, en resumen, estaban diciendo que eh, nos va a quedar esto difícil porque para nuestra mente el infinito, el potencial infinito, no puede agotarse en cualquier tiempo finito futuro. Entonces, imaginarnos cómo se pueden llegar a agotar los potenciales que están contenidos en los tres absolutos, nos queda imposible. Y acá, entonces, nos dicen la Trinidad, bueno, las deidades que constituyen la Trinidad del paraíso, establecen el destino por su acción volitiva, o sea, O sea, pues, el destino por elección porque lo decidieron hacer. ajá, simplemente fue su voluntad. Y, Sí, y ese se destino creó está el destino. contenido en Ujú. los tres grandes potenciales, o sea, los tres absolutos de potencial, cuya absolutez abarca las posibilidades de todo desarrollo futuro, o sea, todo lo que pueda imaginarse uno que, todo lo que vaya a existir, mejor dicho, ¿no? Solo puede ser en virtud de que está contenido como una posibilidad en esos tres absolutos. Pero sí, allá en esa parte primera siempre dice que todo, o sea, que nunca se va a agotar la capacidad que tiene ese potencial de ser pues, llevado a cabo por la experiencia. Eso en nuestra mente al menos, desde nuestro punto de vista no podemos ver que sea de otra manera. Esa es Ujú. la dificultad. Sí. Luego aquí hay un problema de traducción. Dice, ¿el destino se consume? No. No, yo Dice pienso que ahí está mal. consummated. Es Ujú. consumado en el sentido de llevado a término. El Ujú. consumación. Entonces, digamos, el destino es consumado probablemente Por la- por la acción del consumador del destino universal. Este es uno de estos seres no revelados, pero que recordemos forma parte, tal vez aquí también vale la De la pena pegar. última Trinidad. Y habría que averiguar qué llama durante a destino. Llegada final, porque esto Eh, es bien interesante, ¿no? ¿Qué aquí- es destino para Horacio? La meta final, como es para nosotros destino, o estás poniendo otra cosa, porque nosotros tenemos también otras definiciones para destino. sí, pues me parece que aquí lo está justamente definiendo, ¿no? El destino Ujú. es lo que quedó almacenado, digamos, en los absolutos de potencial. Todo lo que, Lo que puede llegar a ser. sí, lo que Ujú. hipotéticamente podrían ellos dar una vez que se vacíen, por decirlo así. Eso es el destino. Usar todo lo que es posible con lo que hay. O sea, generar, volverlos reales, de sacarlos de ser potenciales a volverlos reales. Sí. Y nada que no esté ahí tiene posibilidad de De ser. ser. Debe ser, de existir, sí. O sea, ahí están todas las posibilidades. Ujú. Destino sería consumar todas esas posibilidades volviéndolas reales. Pero Eso pareciera que es sería que hay la, algo más la allá, porque dice que no vas a consumirlo todo. consumación, sería eso, sí. Es bien interesante eso. Es como, hay el destino, pero hay algo más de ese destino, porque pareciera que no todo está hecho para ser llevado a cabo, experiencial. No, lo que dice es que no, a nosotros no nos cabe en la cabeza que se pueda desocupar ese depósito infinito en algún momento futuro. Ujú. Acá está el consumador del destino.
sí. que es parte de la Trinidad absoluta, formada por el Supremo. Bueno, aquí ponemos Dios el Supremo, Dios el último, el consumador del destino, pero la Trinidad es el aspecto no personal de deidad de ellos tres, ¿no? Ujú. Las Trinidades, los aspectos impersonales de sus constituyentes. Esa Trinidad absoluta es la que mm, le da la personalidad o un grado más de personalidad, si se puede decir así, supongo, a Dios el absoluto. Entonces, volviendo acá, nos están diciendo, a ver, ¿cómo esto nos está diciendo, en el destino se consuma probablemente por la acción del consumador del destino universal. Parece que esa es la acción de estar pendiente de que todo lo posible que pueda hacer, que Él no es una deidad. Mira que yo lo veo como opuesto acá en esta esquinita de abajo. Están los arquitectos del universo maestro, que son los que planificaron todo. como los arquitectos. Sí, que tienen que tener No, un nivel que uno no se imagina de sabiduría y de trascendencia del espacio y del tiempo para planificar que va a haber 7 superuniversos, que van a tener una estructura con subdivisiones, que va a haber 4 anillos en el espacio exterior y lo que sea que venga después tal vez. Entonces, unos seres con una capacidad de visión tan impresionante que entienden lo que hay que hacer para llevar a cabo el plan de la Trinidad son padre, porque no, inimaginables. Mm. Entonces, porque ellos, cómo haces tu plazo si no sabes cuál es el destino final de lo que yo voy a hacer. Tienes que tener todas las cosas. sí, y esos tampoco son revelados, pues no los mencionan así por encimita. Entonces Ujú. yo veo como en el otro extremo el que recopila de alguna manera o que permite que ese plan, que el primer problema ahora que lo pienso es que ellos sean capaces de diseñar un plan que se tenga que cumplir en el tiempo, siendo que tienen que agotar potenciales infinitos, ¿no? Ese es el primer problema de diseño, tal vez, del que estamos hablando. Y de alguna manera el consumador eh, ayuda, ¿Y ahí el infinito es el espacio o el tiempo? ¿no te entendí? ¿Y ahí el infinito qué es? ¿El espacio o el tiempo? Yo diría que el infinito es el espacio. Sí, ¿dónde lo Pues estás viendo? imagínate, tienen espacio infinito. O sea que siempre tendrán algo que llenar o les Tienen darán espacio espacio infinito a para llenar. disposición, sí, pero el Mm, proyecto en cada etapa se desarrolla en un espacio finito ujú, y además por eras. mm. Sí, porque una no puede empezar si la anterior no lo ha logrado hacer del todo. Sí, entonces me lo imagino así, como un ser con la capacidad de hacer que ese plan de los arquitectos, que parece como imposible de realizar, de hecho se Se concrete. ejecuta. Sí. Y ellos también tienen que saber qué hay para usar. O sea, tienen toda la información de lo que tienen esos absolutos. Bueno, Y entre esos entonces dice, arquitectos y esos consumadores y ese consumador del destino saben qué hay, porque si no, ¿cómo cumplen con su tarea? sí, me parece más difícil de imaginar el consumador porque está como muy lejano. Me parecen más cercanos los arquitectos. Ujú.
Bueno, entonces se consuma probablemente por la acción del consumador del destino universal y este acto tiene probablemente que ver con el supremo y el último en la Trinidad absoluta. Todo destino experiencial puede ser comprendido, por lo menos parcialmente, por las criaturas experienciales. Pero un destino que hace impacto, aquí otra vez está esta palabra que veíamos la vez pasada, impinges, como que incide, como que toca o hace contacto. Sí, impacto está bien, como que se toca. Ok. Se toca con los existenciales infinitos. Ujú. Con los existenciales infinitos es difícilmente comprensible. ¿No? Aquí imagino que se refiere a los tres absolutos Sí, de potencial. El destino en la finalidad es un logro existencial experiencial. Y, o sea, bueno, es una mezcla de los dos. Se por ahí, requiere a los sí, por ahí puede estar la clave de que se pueda lograr algo aparentemente imposible porque los existenciales están formando parte del plan. sí, claro, se involucran en el plan. Sí, Así sea solo para administrarlo. la otra vez mencionábamos que es como lo que pasa con el ser humano, que siendo finito es habitado por el infinito y eso hace que tenga posibilidades que son Mm, inimaginables sí, por tener voluntades. Y bueno, aunque, aunque pareciera que uno no lo puede hacer, como decía San Pablo, aunque yo no lo pueda hacer, vive dentro de mí alguien que sí lo puede hacer, algo sí, así. sí. Bueno, Somos esa paradoja. Poseemos lo infinito siendo finitos. sí, desde el punto de vista de la mente finita, parece que eso fuese imposible de lograr este destino. Bueno, es un logro existencial experiencial que parece comprender el absoluto de deidad. Ujú. O sea, se tiene que desocupar el absoluto de deidad fundamentalmente. Y bueno, los otros también, pero el desarrollo de la personalidad tiene que ver con los potenciales en el absoluto de deidad. Dice, pero el absoluto, bueno, y en parte esa es una de las razones de que se llame también Dios el absoluto, la última Mm, edad experiencial que comprendería llevar a cabo todos los desarrollos contenidos como potenciales en el absoluto de Dios. Bien, sigamos. Pero el absoluto de deidad mantiene una relación de eternidad con el absoluto no cualificado por virtud del absoluto universal. Ujú, que los comprende a ambos. Una relación de eternidad, mi amor, es que todos son anteriores al tiempo. mm, Bueno, y estos tres absolutos experienciales en posibilidad son efectivamente existenciales, son de hecho existenciales y Son más, existenciales, siendo ilimitados, sin sin tiempo, tiempo, atemporales, sin sin espacio, espacio, sin fronteras o mm, sin y sin límites, energía, eh, sí, measureless, dice en inglés, measureless, o sea, imposible de inconmensurables. medir o inconmensurables o Mm, verdaderamente infinitos. infinitos.
Ah, entonces, en resumen, si tienen, son otra vez lo mismo, ¿no? Dicho en otras palabras, sino en otro orden, son infinitos en potencial. Y están más allá del tiempo, más allá del espacio, que es otra limitación, ¿no? Pensar que los puedes expresar y contener en el espacio y el tiempo. Mm, Yo me pregunto si lo existencial crece, aumenta, se hace más a través de lo experiencial cuando adquiere ese existencial experiencial. Es posible, no sería posible pensar que crezca, pero Hay esa posibilidad, hay esa posibilidad. Es que eh, tiene que haber algo, ¿cierto? ellos Mm. están El por hecho de fuera. por qué se da. Por el solo hecho de que lo aparentemente existencial se vuelve experiencial, ya lo modifica Sí, y pareciera que le da otro tipo de característica, ¿no? Es algo como el sí, papá con el hijo, que el hijo quisiera ser como el papá, pero él crece, pero el papá también ganó años, y entonces el papá ganó sabiduría. sí, Y el hijo algo le queja tiene que porque dice, haber. ¿cuándo voy a ser como mi papá? Y el papá le contesta el día que tengas hijos, pero vas a Ujú, ser diferente a lo que fui yo, porque vas a tener otras circunstancias diferentes. Entonces uno quiere crecer para alcanzar a su papá, pero su papá también está creciendo, ganando sabiduría, conocimiento, ganando años. sí, Lo que pasa es que lo experiencial existe dentro del tiempo Ah, sí. y los siete existenciales, están los por fuera del tiempo. absolutos, son antes de que hubiese tiempo. Mm. Pero igual en el momento en que, Ellos no digamos que necesitan. Pero vamos a tener contacto con ellos. De alguna manera, sí, son exacto, capaces de traslaparse y pasarse a este lado que tiene espacio y tiempo medio. en algún momento nos habla de integración, es como separarse, hacer algo y volver a integrarse. Cuando se vuelve a integrar, trae una ganancia, que significó la experiencia, ¿sí? Tiene que haber un, un porqué, no podemos pensar en cómo sería su crecimiento, cómo sería su ganancia, no, seguramente, pues nos queda más difícil todavía entenderla, Sí, pero eso es hay lo que un tenemos. porqué, También está el hecho de que ellos tal vez no puedan experienciar porque no se pueden meter al tiempo, al espacio, pero nosotros sí podemos. De hecho, es lo único que sabemos hacer. Y de algún modo nosotros hacemos esa tarea que nadie más podría hacer. Sí. Y si contenemos lo infinito, porque lo contenemos, pero estamos viviendo en lo finito, de alguna manera el infinito a través de nosotros le da una mirada a lo finito. sí. Ujú, Como ver a través de una ventana. Ustedes acá tienen paredes y límites, pero yo que soy infinito, me puedo de alguna manera permitir ver a través de ustedes eso que es finito, sin o dejar una de ser infinito. radiografía, ¿no? Más bien como una radiografía, porque se está mirando para adentro, para sí mismo. Ujú. Es que esa es la capacidad de autoobservarse, Sí. sin dejar de ser quien soy, que sería lo que pasa con una ameba que yo miro por el microscopio. La ameba tiene una realidad que es finita con un tiempo medido y yo tengo otra realidad con otra medida de tiempo. Y a través del microscopio yo sé que ella existe, lo que no pasa es que ella de pronto no sabe que yo existe, pero sí se saben observar, porque cambian comportamientos. ¿Qué es lo que ocurre también con las partículas? ¿Se acuerdan de la onda partícula? Que de acuerdo a quien la observe es onda o es partícula, Sí. como si la materia se supiera observar.
Es igual. Mm. Y yo cuando miro la meba al microscopio estoy aprendiendo cosas de esa meba. Independiente si ella se da cuenta o no que la observo, y eso le pueda cambiar el comportamiento. Y sé que habita en mí, por ejemplo, en el intestino. Y sé que hay algunas que trabajan para mí, ayudando a digerir el alimento y me lo procesan y lo vuelven de manera que yo lo pueda usar. O sea, estamos haciendo un gana-gana. Y esto es también un gana-gana. Gana el infinito y gana gana el existencial y gana el experiencial. Y somos mutuamente dependientes, que quizás las amebas son más dependientes de mí que yo de las amebas. Eso sería una buena pregunta, porque nosotros decimos que el microbioma casi decide qué pensamos, decide qué comemos. Y ellas están allá en el nicho intestinal y pueden modificar el comportamiento. Y son bacterias, virus, hongos, parásitos. Y aprendieron a convivir conmigo. Y no me matan ni yo los mato a ellos, porque sé que los necesito. Imagínense en esa cosa. Y esos son niveles de realidad que para uno son wow. Yo tengo una Y somos pregunta. niveles de realidad diferentes, con tiempos de vida diferentes, entornos diferentes. Andresito, Decías. porque yo tengo una pregunta. Aquí en el párrafo anterior, el que estábamos analizando, dice que, o sea, o llevamos la idea de que que el infinito no tiene fin, digámoslo así, que los absolutos nunca se van a agotar. Y entonces en este párrafo del prólogo que dice que la deidad experimenta el agotamiento del potencial personalizable, porque está hablando del absoluto de deidad, ese agotamiento, entonces a qué se está refiriendo, en contraste con lo que estamos encontrando aquí. Ellos Pero lo tú que yo dijiste veo que están, personalidad. es que lo que yo veo que están diciendo ellos es eh, para nosotros, para nuestra mente finita. A ver, voy a pegar por acá la cita que encontraste. Para nosotros es una paradoja o es una imposibilidad aparentemente. Eso es lo que ellos están eh, tratando de decir por ahora. Falta ver aquí más abajo. Ellos dicen que aunque nos parezca una paradoja, probablemente sea lo que vaya a ocurrir. Lo que tú pones del prólogo lo escribió un consejero divino. Este documento, que es el 106, ya te digo quién lo escribió, Un Melquisedec. Melquisedec. Los Melquisedec son ligas mayores, pero no son del nivel de los consejeros divinos. Ujú, Los Melquisedec son Sí. del universo local. ujú. Pero Eh, es que mira que dice que experimenta el agotamiento del potencial personalizable, o sea, lo que se puede volver persona, pero no de las otras cosas. que tenga que ver con cosas Que están personales. hablando del absoluto de deidad, Ujú, que es ujú. lo personalizable. Sí. Ujú. Porque Sí, aquí esto viene a meter también lo no cualificado, y eso no es personalizable. sí, está ¿Me hablando de Dios en entiendes? O sea, absoluto. está diciendo del potencial que es personalizable, pero no de lo no cualificado. Lo que pasa es que ellos, así como hace un rato, yo noto que refieren los desarrollos
a la expresión del absoluto de deidad, porque todo en últimas es en función de las personas y de los valores. Ujú. El absoluto no cualificado es eh, reactivo, mientras que el de deidad es más creativo, más activo. El no cualificado, o sea, las cosas están al servicio de las personas, mejor dicho. Entonces, por eso, aunque todos los absolutos de potencial se van agotando, lo hacen como en la medida que ponga la pauta, el absoluto de deidad que a su vez reacciona a cómo el universo ya manifestado vaya solicitando, de acuerdo con su Sí, desarrollo. Entonces, por eso lo refieren a lo personal, pero no quiere decir que los otros absolutos no tengan que ir a la par dando de sí. Es sí, como, por eso dice al final, eso que dice al final está interesante. Dice, ahora la deidad se encuentra con el absoluto no cualificado, se inmiscuye en él y experimenta la identidad con él. aquí se refiere a A ese Dios lo el que tenga absoluto. que ver con, digamos, deidades hay casi que sinónimo de absoluto de deidad, pero como ya se agotó, entonces todo lo que tenía que ver, acuérdate que hay una división fundamental, ¿no? Que ellos dicen también hay en el prólogo. La división fundamental de la realidad inicial que diseñó el padre fue lo deificado y lo no deificado. Ujú, De lo deificado surgen el Padre, el Hijo y el Espíritu mismo, o ellos pertenecen, digamos, a ese nivel, sí, para que coordinar tiene personalidad. lo manifiesto, y como potencial de deidad, el absoluto de deidad, para Ujú. coordinar lo no manifiesto. Pero si ya todo lo manifiesto se hace manifiesto, ya no tienes absoluto de deidad. Sino lo que tienes es que todo el nivel de lo deificado se ha expresado y eh, también se habrá expresado todo el absoluto no cualificado y todo será uno como en el paraíso, la energía y la materia son una sola cosa. Es como Ujú. viendo este párrafo. O sea, si ya has expresado todo lo deificado, es porque los seres han llegado también a un nivel de unificación en que ya no es aparente, Ya no hay esa diferencia. ya no es, perdón, no es, deja de ser una apariencia permanente creer que la materia, la mente y el espíritu son realidades separadas. Son diferentes, todo está en uno solo. Entonces, en ese sentido, lo deificado se está encontrando con lo no deificado en esa etapa hipotética final. Se Ujú. inmiscuye con él y experimenta la identidad con este. Entonces, Con esto eso lo que aparentemente no tenía la posibilidad de ser personalidad o personalizable. sí, la recuperación final de la unidad, el non plus ultra, pues, que es identificar que lo deificado y lo no deificado tienen un origen Eso. común. Mm, Son, Sí, ese parrafito entonces, de aquí. claro, volviendo a tu pregunta, Normita, este es el punto de vista de lo que significa el completarse Dios el absoluto. Pero aquí nos hablan de mm, cosas que no entendemos, que son valores superpersonales. Ellos dicen el nivel superpersonal, ustedes no lo entienden. mm, Y significados de divinidad para trascendidos. percibirlos. Mm, Entonces dicen que presentemente es existencial como el absoluto de deidad. Entonces, sí, ese absoluto de deidad, si se llegase a expresar plenamente, constituiría el desarrollo de Dios el absoluto. sí. Entonces, este es el hipotético final, pero acá lo que tú dices, ahí vamos, nos están diciendo para ustedes esto, en- en- incluso para el que lo está diciendo, que es un Melquisedec, ¿no? Ese sería el futuro. Un ser del universo local, esto en teoría no diría que es imposible. Sí. Al menos en lo que van acá eh,
de la sección. Sí. Pero, a ver, aquí adelantándome en esta misma sección, dicen más adelante, la improbabilidad del alcance del destino infinito no previene en lo más mínimo el surgimiento de ideas sobre dicho destino. O sea, igual se puede discutir. No te limita la imaginación. Usted piense qué probabilidades tendría. Ujú. Entonces, ellos lo ven como una posibilidad teórica también, dicen, hacia el final. Hablan del inconcebiblemente remoto momento futuro en que se complete el universo maestro. Esta es también la teoría por allá del Ouroboros, ¿se acuerdan? En donde la serpiente se muerde la cola, vuelve y se Ujú. encuentra. El origen se encuentra con el destino final. Lo Sí. que Y no por sabemos ejemplo, es si esa cola termina en la boca de la serpiente o un poquito más arriba y se genera una espiral y es que sin ese es fin. nuestro punto de vista finito, pero por ejemplo, los Ujú. arquitectos del universo maestro son más que finitos, ellos son absónitos. Son seres eternos en el pasado. Eso no lo podemos entender. Y un ser que tenga un pasado eterno, de pronto para él un futuro eterno no es gran cosa, porque Mm, igual qué él ya afán. se... pero es De que son... pronto habita en él y le pasa lo de la mueva, no se da cuenta y eso es su entorno. Entonces, ¿de qué me habla? Sí. Entonces uno aquí tiene que entender que estas discusiones son para el beneficio de nuestra mente finita, Mm. pero no son equivalentes al punto de vista de un absónito y mucho menos de un absoluto. Y lo que pasa es que son cosas que también están muy lejanas en el futuro. Estamos apenas en la edad del Supremo. A nosotros ni nos cabe en la cabeza cómo va a ser la Tierra cuando llegue a luz y vida, por ejemplo. Porque tiene que ser un nivel de perfección equivalente al del universo central, donde todo es perfecto. Pero logrado aquí a punta de experiencia. A punta de experiencia. Estamos hablando de cosas. Inimaginables. Sí. Esto, esto es muy chévere y es muy útil, digo yo, ¿no? Como dicen ellos. Pero Motivante. estamos en kinder, y en Pero kinder tú no Carolina tienes nos dijo que estábamos en feto. Que ni menos, siquiera en kinder. No, menos que... sí, ni siquiera kinder. Mm, Mm. mm. Ah, sí, gracias, muchachos. Pero incluso cuando tú estás en kinder, pues te pueden hablar de cosas muy avanzadas, solo que te las Claro, para ponen a... motivarte, Ay, A porque mi llega el carro y nivel. todo, dice, ay, esto es todo, estoy aburrido. No, tranquilo, que eso Sí, sigue mal. te las ponen en un nivel muy básico, pero te pueden hablar Mm. de la gravedad, te pueden hablar de los átomos, ¿sí? Así no entiendas nada de las matemáticas detrás, ni de los conceptos de la física, ni nada, pero te pueden explicar algunas Mm. cosas. Y eso es lo que estamos haciendo acá, hablando de cosas. Ahí viene otro parrafito para quitarte toda esa angustia de que eso para qué no lo dan. Eso. mm, Yo entiendo que Norma no dice que para qué no lo dan, sino que en una parte ellos dicen que no se va a poder alcanzar nunca, Que no se y en agota. otra hablan Que no se va a alcanzar. Es que eso es lo que dice, dice, la improbabilidad del alcance de la meta. de- Que no se preocupe, a usted esto que le estamos contando le parece imposible, pero no previene que usted pueda hacer teorización filosófica ¿qué quieres sobre leer? tales misterios hipotéticos. Eso no nos lo roban. O sea, que aquí podemos echar globos al aire de cómo sería eso y no hay problema. ¿Quieres leerlo? Bueno.
Entonces dice, la improbabilidad del alcance de la meta no previene, sin embargo, la teorización filosófica sobre tales destinos hipotéticos. La actualización del absoluto de deidad como un Dios absoluto alcanzable puede ser prácticamente imposible en cuanto a su realización. Sin embargo, tal fruto de finalidad sigue siendo una posibilidad teórica. La participación del absoluto no cualificado en algún cosmos infinito inconcebible puede ser inmensurablemente remoto en la futuridad de la eternidad sin fin, pero dicha hipótesis es, sin embargo, válida. Los mortales, los celestiales, los espíritus, los finalistas, los trascendentales y otros, juntamente con los universos mismos y todas las demás fases de la realidad, ciertamente tienen un destino potencialmente final que es absoluto en valor. Pero dudamos que un ser o universo pueda alcanzar completamente jamás todos los aspectos de dicho destino. Mm, acá, Mm, eh, dudas. sí, Siempre va a hay dudas. faltar, ¿cómo es que dicen? ¿Un centavo para el peso? Sí. Sí. Sea, esto tiene un fin, no me preocupen, que se pueda alcanzar, esa es una posibilidad, pero no está del todo aparente, por ahora no está tan resuelta, se sabe que puede existir, pero se está haciendo. Y tenemos un destino que tiene un valor absoluto, todos, Sí. cada uno. El destino final de cada uno es de valor absoluto. Ah, Mm, Vemos el que sigue. ujú, Yo leo. Voy a subir un poquito. Por más que crezcas en la comprensión de Padre, tu mente siempre va a titubear ante la infinidad no revelada del Padre Yo Soy. La vastedad inexplorada, la cual siempre permanecerá insondable e incomprensible a través de todos los ciclos de la eternidad. Aunque alcancéis mucho de Dios, siempre habrá más de Él, la existencia del cual vosotros jamás sospecharéis siquiera. Y creemos que esto es igualmente verdad en los niveles trascendentales como lo es en los dominios de la existencia finita. La búsqueda de Dios no tiene fin. Gracias. mm, ujú, No me acordaba que aquí en Durante decía eso. mm. Pero es bueno porque no te aburres. Exactamente, siempre habrá algo para hacer. Es como el caballito con la zanahoria. Usted le pone la varita con la zanahoria para que él busque alcanzar la zanahoria, pero la va a alcanzar, no, va a tener que seguir buscando. Pero hay que contarle al caballito que eso es posible. Si algún día de estos le da el mordisco a la zanahoria, oiga, sí, se puede, ¿por qué no? Mm. Hay que motivarse. Y no es Estaba una pensando que búsqueda. es que de todas maneras solo podemos, es decir, la personalidad que se muestra, se manifiesta para nosotros, solamente es una parte de él también, ¿no? Sí, Si no comprendemos ni siquiera esa parte. Y no es una búsqueda, sin embargo, que sea frustrante en el sentido de mantenerte en un estado de ansiedad y de hilo permanente, sino que es un crecimiento basado en logros, escalones,
Y Pausa, esos logros también mar. ¿cómo se llama? Motivación, te permiten la pausa, porque eso también dice estadística, hay periodos de pausa, sí, claro. Y tú vas a tu ritmo fuera de todo, Mm. Siempre porque digo no que es una no, competencia. no es como subir una ladera, Mm, Una sino escalera. una escalera. Ujú. mm, Entonces, eso te da una sensación de completez, de finalización, de mm, logro, aunque sea parcial, claro, antes de seguir te con da la dichas, siguiente. gozos en forma gradual, claro que sí, o si no, tampoco sería agradable. Ajá. Y es así en lo micro y en lo macro. Mm, Leemos el otro. sí, Ese nos dejó por lo menos más tranquilos. Sí, sí, No, y es bueno porque no te aburres, porque en realidad es una aventura. sí. Es una opción, es como ir llenando etapas y cada etapa tiene su cosa bonita y tiene el encuentro y te va a la opción de llegaste hasta aquí, pero tranquilo que hay otra. Y Sí, te quedas no es aquí la un vis- ratico y te la disfrutas y entonces dices, ya como que ya me llené de esto, ahora sí estoy listo para la siguiente, muestra que es lo nuevo para hacer. no es la visión de estar en el cielo recostado en una nube tocando el arpa. Sí, no. mm, En los almohadones al lado de Dios. Sí. ¿Cómo era que decía Rafael Enríquez? Que ¿cuál descanso eterno? Algo así. ¿Cuál descanso te eso es una paja, eso es mentiras, eso no existe. La diferencia es que no nos vamos a cansar tanto como acá en este cuerpo físico denso. Ujú. Leo ese último. Dicha incapacidad Sí, para alcanzar a Dios en un sentido final no debería desalentar en manera alguna a las criaturas del universo. En realidad podéis alcanzar y en efecto alcanzáis niveles de deidad del séptuple, el supremo y el último, lo cual significa para vosotros lo que la comprensión infinita de Dios, el Padre, significa para el Hijo Eterno y el actor conjunto en su estado absoluto de existencia en la eternidad. En, en lugar de acosar a la criatura, la infinidad de Dios debería ser el seguro supremo de que a lo largo de la futuridad sin fin, una personalidad ascendente tendrá ante sí las posibilidades del desarrollo de la personalidad y asociación con la deidad que aún la eternidad no agotará ni terminará jamás. O sea que al tener nosotros esa personalidad que es una dotación del Padre, iremos expresándola y nunca la terminaremos de expresar. También la y la otra personalidad cosa es es de que una manera tenemos el infinita. objetivo de lograr eso, la comprensión infinita que tienen de Dios el Padre, el Hijo y el actor conjunto. Es aquí va Interesante. un paralelo, una sí, es Mm, un analogía. paralelo porque está diciendo que nosotros podríamos comprender a Dios como como el actor conjunto que comprende al Hijo Eterno, ¿sí? Sí. mm. No, dice, lo cual significa para nosotros lo que la comprensión infinita de Dios el Padre significa para el Hijo Eterno y el actor conjunto. O sea, que eso, todo ese proceso de desarrollo te va a permitir ver al Padre como lo está viendo actualmente el Hijo Eterno y el actor conjunto. Ese es el Mm, objetivo de llegar a alcanzar. no, no, que nosotros Léelo, alcanzaremos, o sea, comprenderemos al séptuple, al supremo y al último, Sí. así como el Hijo Eterno y el actor conjunto son capaces Comprenden de al Padre. comprender al Padre. ajá, Mm, ya. En alguna parte dice que lo máximo que lograremos comprender de Dios En la actual nosotros era. en la actual era es el Supremo. Sí, luego ya trataremos de iniciar la comprensión de el último. Ujú. el último y luego tal vez del absoluto. No había pegado este párrafo, ¿no? Ujú.
A ver, vemos este. Sí. Mm, Dice, para las criaturas finitas del gran universo, el concepto del universo maestro parece ser casi infinito, pero indudablemente los arquitectos absónitos del mismo perciben su relación con los desarrollos futuros y no imaginados dentro del yo soy sin fin. Aún el espacio mismo no es más que una condición última, una condición de cualificación dentro de lo absoluto, relativo de las zonas quietas del espacio medio. Ah, qué interesante el espacio ocupado, mejor dicho, Sí, ya. actualmente. Es una cualificación de las zonas quietas, mm, del espacio medio. O sea, esto es como la cruz de Malta. sí, Hacia los Ujú. lados está el espacio ocupado, hacia arriba el espacio desocupado y el resto de la hoja de papel, ese es el espacio medio, lo que está entre sí, los brazos. Una condición de en los cualificación. brazos de la cruz. Ujú. Mm, Sí, por ejemplo, nosotros no le hemos visto frontera aparentemente con nuestros telescopios al universo maestro. Y esto da vértigo, pero todo eso tiene un significado, es parte del plan, un propósito para los arquitectos absónitos. sí. Se supone que nosotros desde acá estamos viendo más lo de afuera que lo de adentro, Ujú. De nuestro punto de desde vista, donde la estamos, periferia del mm, séptimo superuniverso. por donde estamos en los superuniversos. A ver, que no entendí. Aún el espacio mismo no es más que una condición última, una condición de cualificación dentro del absoluto relativo de las zonas quietas del espacio medio. Ujú. Si quieres, píntate ahí la cruz de Malta para que lo entienda Marlene. Es- Sí, Andrés, tú lo tienes ahí. pero no entiendo. El la espacio, acotación a qué va, a que ellos empiezan diciendo, el universo maestro parece ser casi infinito. Eh, y uno podría pensar que como es infinito, de algún modo el espacio es absoluto. Entonces aquí hacen la acotación. Pero, o sea, el espacio, al menos el espacio del universo maestro, no es absoluto, es último, es de carácter último. Es una cualificación dentro de lo absoluto. Lo que sí es absoluto son las zonas quietas del espacio. O sea, el espacio que concebimos, ¿ven? En el que estamos, es una cualificación del de las espacio zonas. desocupado que está más allá de cuarto Está- nivel. Son las zonas quietas. Exacto, es una Ujú. cualificación Entonces, dentro de las zonas del espacio. Es una cualificación dentro de eso, ¿sí? de eso, sí. sí. O sea, ese espacio es Ujú. de una calidad superior, el que está allá. Ese sí es. De hecho, aparentemente eso soporta eso donde está ya cualificado. Esos espacios que no, que parecen estar aparentemente vacíos. Sí, es al contrario. Ese es el espacio medio. Que Ujú. una cualificación de ese espacio medio es el espacio donde nosotros estamos. Sí, y es una condición última más específicamente, Y de más, es una último. condición última. Ujú. Entonces no es absoluto y, y por eso, aunque a nosotros nos puede parecer casi infinito, dicen ellos, Un pero absoluto relativo. de hecho, de hecho está contenido en una zona de espacio que cuando mucho llega a ser de carácter último, mucho menos absoluto, pues. Ujú. Entonces puede que a nosotros nos parezca muy grande, pero en resumen, pero es apenas de carácter último.
y a otros seres que son los arquitectos absónicos del universo maestro. Para ellos no es tan grande, digamos, ellos lo ven muy manejable. Mm. Leer otro, quedan tres o dejamos ahí por hoy. Pues empezamos tarde, el otro es muy grande o está sin pegar. No, pues si Este, quieres, colócalo, colócate otro. tú sabes que no es lo grande, Digo grande en cuanto a peso, a consistencia. no es lo grande, sino la indigestión que causan. No. Sí, más bien pesado. Y el Willy se voló, ¿no? ¿Sí? Pues sí, si estuviera ahí estaría hablando. Wilson Pero está, está hoy comiendo, yo creo, algo así. sí, porque está Mm. conectado. O tiene un voto de silencio autoimpuesto. Sí. Hacía yo no voy a eso del voto de silencio. ¿Ese es el último o faltan dos? Faltan Quedan dos, otros dos, fijo. son 10. Ya te los pego de una vez. A propósito, cerrando esta sección, se completa esta parte del documento. Siguen más cosas, pero se completa esta parte donde hablan de las asociaciones y las integraciones de los niveles. Y el siguiente documento se llama La Trinidad de Trinidades. Bueno, tal vez ese de algún modo sí seguirían contando la historia, pero esto ya es futuro remoto, remoto en todo caso. En estos tres. ¿Quién quiere leer el 8? A mí me gusta leer, pero también me gusta oír que otros lean. Ya te lo digo. En el inconcebiblemente remoto momento futuro, en la eternidad en que se complete finalmente el universo maestro entero, indudablemente todos volveremos los ojos hacia atrás sobre la entera historia, visualizándola tan solo como el comienzo, simplemente la creación de ciertos cimientos finitos y trascendentales para metamorfosis aún mayores y más cautivantes en el infinito inexplorado. En tal momento futuro de la eternidad, el universo maestro aún parecerá juvenil. En efecto, será siempre joven frente a las posibilidades ilimitadas de la eternidad sin fin. Mm, ¿Mm? Entonces, lo que les digo, estamos felices. Sí, lo que dijeron ustedes, estamos felices. Esto está ahora, está empezando. Es que leíamos la vez pasada, creo que el universo maestro apenas le va a alcanzar al último. Para el absoluto, ellos sospechan que tendrá que haber algo adicional. Ujú. Y entonces imagínate, eso no está ni siquiera empezado. Entonces especular sobre esa era. Está en la teoría, ni siquiera han empezado a mirar cómo se pudiera afectarse. mm, y yo siempre digo, ¿qué va a haber en el espacio superior y el inferior, ¿no? Que hasta ahora está creciendo hacia los lados, pero y arriba y abajo tiene que tener algún tipo de creación, quién sabe. Mm. ¿O no? ¿Será Mm, será el pan de la hamburguesa?
¿Será que cumple un papel allí para sostener lo que está en la mitad? De hecho, dice ahí que es último. Mm, No, pero lo quiescente es lo que está alrededor de la cruz de Malta, de los cuatro brazos. Esas son las zonas sí, lo que quiescentes, está quieto. son zonas de espacio intermedio. Mm, Bueno, leemos el 9. mm. La improbabilidad del alcance del destino infinito no previene en lo más mínimo el surgimiento de ideas sobre dicho destino. Y no vacilamos en decir que si los tres potenciales absolutos pudieran en algún momento actualizarse completamente, sería posible concebir la integración final de la realidad total. Esta realización de desarrollo está basada en la actualización completa de los absolutos no cualificado, universal y de deidad. Las tres potencialidades cuya unión constituye la latencia del yo soy. Las realidades suspendidas de la eternidad. Las posibilidades expectantes de toda la futuridad y más. Ahora sí entendí todo el documento. Ya podemos tener ideas sobre ese destino, pero Es hipotético, sí. Es como decir, tienes tiempo infinito para contar. Pues en teoría podrías contar todos los números pero no los voy a alcanzar a contar. en la eternidad. Siempre habrá más. Pero la pregunta es, si tienes un tiempo eterno, ¿Para qué Teóricamente sí. corremos? No nos corre prisa. Ajá. Si tienes tiempo eterno, podríamos Pues sí, contar los números que van hasta el infinito, teóricamente. claro. es que de hecho, si tú cuentas hacia atrás en el tiempo, como ahora es eterno, de algún modo ya el infinito se estuvo contando. Pero no nos cabe en la cabeza. Casi que el cero. Y tiene que ver mucho con nuestro desarrollo mental influenciado por la cultura, por la idea, por ejemplo, del Big Bang, porque con el Big Bang tú piensas en que todo tiene un comienzo, pero la, la cosmología está en crisis, el Big Bang igual nunca lo han creído muchos astrónomos, muchos físicos. Te están diciendo que es local. Los Big Bangs son locales. Entonces, si nos hubiesen enseñado que el universo es eterno desde que estábamos en la escuela de niños, eso le impone una carga filosófica a la mente y te obliga a unas maneras de ver la vida, la realidad. Y a eso no estamos acostumbrados porque el paradigma sigue siendo el Big Bang. Y yo creo que eso nos afecta y nos sesga tal vez porque nos aferramos porque es que es más fácil. Además, ¿cómo, cómo sería si te dijeran en las noticias? Los astrónomos descubrieron que el universo es eterno. Tú dirías, pero ¿cómo eterno? Entonces siempre ha tenido estrellas, o en algún momento no había. Y si es eterno, habrá seres que sean muy, muy, muy antiguos, o incluso eternos, o eso no se puede. Entonces aquí estamos hablando del futuro infinito y nos cuesta, pero es que hacia atrás también es muy difícil. También está. Sí.
Vemos el último para que puedan dormir. Sí, ¿Les? A ver. Dichas eventualidades son más bien remotas, por lo menos. Sin embargo, en los mecanismos, personalidades y asociaciones de las tres trinidades, creemos detectar la posibilidad teórica de reunir las siete fases absolutas del Padre Yo Soy. Y esto nos lleva a enfrentarnos con el concepto de la Trinidad triple, que abarca la Trinidad del paraíso de estado existencial y las dos Trinidades de aparición subsiguiente de naturaleza y origen experienciales. Qué belleza. la cabeza me acaba de morder la cola. Ah, Y ese es el título de la siguiente sección. El 8 es la Trinidad de ujú, ante Trinidades. Trinidad. Sí. Y es larguito. Mm. Aquí están hablándonos de lo que en teología llaman escatología, que es lo que, bueno, lo que está más allá de la muerte y también a veces le dicen postrimerías, las discusiones sobre el fin del mundo, sobre el, el fin del mundo en el sentido de todo esto, del cumplimiento del fin de Dios. Yo creo que en esto siempre ha habido algo, ¿no? Porque una cosa es el cumplimiento del destino y otra cosa es el fin del mundo catastrófico que nos pintan, ¿no? Mm. Y que parece, ¿sabes qué? Que revisando la historia todo el tiempo el hombre se ha asustado con ese fin de mundo en todo el tiempo. O sea, siempre ha habido Sí, esa angustia de se va a Es, acabar, se es va a que acabar, se va a acabar. ¿Qué afectamos? sí, ahí hay por una finitos, Somos confusión. masoquistas. Sí, por no, finitos. pero es que son cosas diferentes. Por ejemplo, en la teología católica, una cosa es el final de los tiempos, que lo describe el Apocalipsis, por ejemplo, es parte de eso. Sí, Y otro suceso diferente que algunos ponen, por ejemplo, 1000 años después o algo así, es el fin del mundo. Entonces, por ejemplo, creen que estamos en el final de los tiempos muchos, sí. Mm, Mm, pero eso no es el fin, no es el fin del mundo, es una crisis, digamos. El fin del mm, mundo es otro concepto posterior que tienen en la teología católica, al menos. Repito. Y no mm. quiere decir un desastre como sí, en general, el final de los tiempos, sino es, yo creo que no lo he estudiado lo suficiente, pero es un poco pensar que si Dios inició algo y tenía un proyecto, pues los proyectos concluyen cuando están bien diseñados, ¿no? sí, Ah, Entonces, ese es de concepto. esperar y se va a lo que, siguiente. es de esperar que se culmine, ¿no? Ujú, Que llegue a su consumación, porque el mundo fue creado con un propósito y tal vez ya no sea necesario más para ese propósito o lo que sea. ¿Ok? Entonces, el fin del mundo en ese sentido teológico, sabes que la gente, pues casi nadie tiene eso claro. Sí, claro, todo el mundo le monta la película de la destrucción, de la Se deja maldad, llevar del por lo que castigo. muestran las películas, pero esto en Sí, teología es muy serio, es muy profundo y llevan siglos hablando de estas cosas, al menos intentándolo, ¿no? mm, mm, Entonces, en ese sentido es que hago la comparación. sí, Porque en mm. teología hay discusiones interesantísimas, obvio que sin tener la revelación no pueden llegar más allá de cierto punto, pero hay igual discusiones sobre el paraíso, sobre otras cosas. porque es teología, teología, ¿no?
Sí, algunas es mucho para justificar las creencias, otras sí son preguntas válidas, profundas. Mm, Ellos están atados por la creencia en el origen inspirado de las escrituras, la Biblia o lo que sea. Y eso hace que la teología esté amarrada a no contradecir lo que está escrito. Pero aún así hay cosas muy interesantes. ujú, sí. Bueno, Ah, Muy bien. bueno, entonces ahí lo terminamos hoy, esta sección. Voy a dejar de grabar. nos faltan los dos últimos, 9 y 10. No, ya. Ah, sí. Ujú. De esta Mm, sesión, sí. ah, Sí, sí. sí. Sí, claro, ya Ya terminamos. dejamos cerrado este. Ujú. El Sí, numeral la 7. próxima vez empezamos con las Trinidades. Trinidad de Trinidades mismo. Ah, sí. Bueno, voy a parar acá de grabar.